Bueno, ¿qué tal chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Voy a silenciar los micrófonos para continuar. Bueno, vamos a continuar en la materia de ciencias naturales y también de historia. La próxima semana vamos a ver inglés, así que estén atentos para las participaciones. Ya, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos la clase anterior. Bueno, si ustedes recuerdan, la clase anterior nosotros estábamos viendo acerca, bueno, el tema era acerca del origen de la vida, vimos el origen del carbono, el origen del agua, la teoría quimiosintética o biosintética, de las moléculas a las primeras células, las hipótesis del ARN, vimos acerca de los primeros organismos, la teoría de la endosimbiosis, los principios de la biogeografía, qué era la biogeografía, los procesos en los que se basa la biogeografía, la evolución, la extinción, la dispersión y también las ramas de la biogeografía. En este caso nosotros alcanzamos a ver hasta la biogeografía ecológica. Ahora vamos a continuar con las ramas, que en este caso va a ser la biogeografía histórica. ¿Ya chicos? Entonces, vamos viendo. La biografía histórica, esta rama, trata de encontrar explicaciones a la distribución de la biodiversidad desde los puntos de vista históricos y geográficos a gran escala. Entre sus métodos usa la reconstrucción de la historia de la distribución a cada especie o grupo, donde esta reconstrucción se hace desde la historia de la zona donde se origina una especie y mediante la reconstrucción de la historia de la biota o también del conjunto de especies de un ambiente. Entonces, lo que queremos entender es cómo las especies llegaron hasta ese punto, cuáles fueron las características las cuales dieron de una manera idónea que se llegue hasta que lleguen a ese determinado punto geográfico. Por eso le llamamos una biografía histórica, para encontrar explicaciones a la distribución de la biodiversidad desde los puntos de vista, tanto histórico como geográfico. Bueno, los patrones de distribución de las especies y las características de los organismos son influenciados por la historia del lugar y donde se encuentran por la historia de la vida del linaje, es decir, de los cambios y procesos sufridos históricamente por la especie. Como lo vimos en la clase anterior, todas las especies han evolucionado. Todo lo que está ahorita no es como existía en un principio, sino que todo ha venido a partir de la evolución. Todo ha estado en un constante cambio. Y es por eso que a las especies ir cambiando, un hábitat en el cual eran originarias ya no les va a favorecer en distintos puntos. Por lo tanto, estos van a ir cambiando de hábitat, van a ir cambiando poco a poco para tener, en este caso, en una mayor representación o bueno, una mayor adaptabilidad en su proceso evolutivo. Bueno, la biografía histórica se basa en dos teorías para explicar cómo se pudo haber dado la distribución actual de las especies. En este caso, la primera teoría considera que una especie se origina en un lugar particular del planeta llamado centro de origen. A partir de este lugar, los individuos de la especie pueden dispersarse por el resto del planeta si tienen la capacidad para hacerlo, como por ejemplo a través de las adaptaciones que les permiten dispersarse. Tenemos el ejemplo del viento, el agua o de los propios, o en este caso de sus propios medios, por ejemplo, el vuelo. En este caso era lo que les mencionaba. Una especie se genera en un lugar específico que se lo denomina como centro de origen, lo cual, según cómo la especie se vaya evolucionando, según las necesidades que esta especie requiera, esta va a ir a buscar un lugar idóneo para, en este caso, integrarse en ese lugar. Es otra palabra, pero no me sale la palabra, agruparse, acomodarse, bueno, no me sale la palabra, pero es de que se queda en ese lugar en el que la especie considera que va a tener los mejores beneficios, que lo puede hacer por diferentes medios. Si es una especie acuática, lo va a hacer por dónde, obviamente por el agua.
si es en este caso una especie, el cual es un ave, lo va a hacer por medio de el viento, ¿verdad? Ahora, la segunda hipótesis, en este caso, considera que la distribución de una especie se ve afectada, ¿por qué? Por cambios geológicos y también por cambios, en este caso, un ratito chico, por favor. Bueno, como les mencionaba, en esta segunda hipótesis, esta va a considerar, ya bueno, esta, disculpa chicos, una interrupción. Bueno, esta considera la distribución de una especie que se ve afectada por los cambios geológicos y por los cambios climáticos. Estos se convierten en barreras que separarían a una población en dos o más grupos, lo que se lo conoce como con el nombre de vicarianza. En este caso, tenemos que percatarnos y también entender que la Tierra siempre ha sufrido por cambios climáticos. La Tierra siempre ha estado en constantes cambios. Y bueno, el cambio climático es uno de ellos. Y obviamente una especie que está adaptada a un clima y ve que ese clima comienza a cambiar, va a buscar mudarse, va a buscar, en este caso, un nuevo hábitat. Y es por eso que también da origen a las diferentes teorías de por qué una especie se mueve de un lugar a otro. Ya, entonces tenemos estas dos hipótesis. La primera hipótesis es que una especie se da en un lugar de origen y después perdón, y después se dispersa hacia otro punto, siguiendo sus necesidades. Y la otra es que lo hace obligatoriamente por los cambios climáticos o los cambios geológicos que ocurren en su determinado lugar de donde ellos residen. Ya, ahora, tenemos que también, en este caso, el hallazgo fósil de los antiguos tapires generó una explicación para la distribución actual. Los fósiles encontrados en Europa, Asia y Norteamérica revelaron que anteriormente los tapires tenían una distribución más amplia comparada con la actual. El fósil más antiguo se lo encontró en Europa, lo que indica que este lugar fue su centro de origen, y a partir de allí se dispersaron hacia el occidente y hacia oriente, como lo indican las flechas, en este caso, perdón, como lo indican en el estrecho de Bering, para ver en este caso el cambio que han sufrido. Ahora tenemos también las regiones biogeográficas. En este caso, ¿qué son esto de las regiones biogeográficas? Dicen que en la actualidad existen regiones biogeográficas a través de las cuales se distribuyen los seres vivos. En estas zonas fueron definidas por científicos como Wallace, que estudiaron detalladamente la distribución de las especies animales y vegetales, y se cree que las diferencias en las distribuciones de las especies se deben a que ésta fue afectada por el movimiento de los continentes. La distribución geográfica con respecto a los seres vivos. La distribución de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica de los procesos de dispersión de las especies y de la evolución de las tierras y los mares. Según la extensión de los lugares que ocupan, las especies se clasifican así. Tenemos regiones endémicas, regiones pandémicas y regiones cosmopolitas.
Disculpe, tenía desactivado el micrófono. Bueno, como les mencionaba, las regiones geográficas del planeta tenemos a las endémicas, pandémicas y a las cosmopolitas. En este caso, las endémicas dicen que las especies endémicas viven en localidades geográficas particulares, sin importar su distribución, esta es amplia o restringida. Y cuando una especie habita en una localidad, se dice que es una especie endémica. Decimos que es pandémica cuando las especies pandémicas se encuentran en distribuciones amplias, tal es el caso del puma, que habita en casi todo el continente americano. Cuando son cosmopolitas, se dicen que es una especie si su hábitat se encuentra alrededor del mundo entero, aunque no necesariamente quiere decir que en todas las partes. Los humanos, por ejemplo, somos una clase de estas. Ahora, ¿cuáles han sido los cambios geológicos del planeta Tierra? En este caso, la geología es una historia que se construye de forma cronológica sobre los acontecimientos, en este caso, que han sucedido en la Tierra. Las evidencias de estos cambios han quedado plasmadas en las rocas que son investigadas por la ciencia, siendo que es difícil determinar cuándo la Tierra se separó del sistema solar, pero a partir de allí se escribe la historia geológica del planeta. El periodo precámbrico se conoce como el intervalo entre la formación de las primeras rocas y también el periodo cámbrico. ¿Cuáles han sido estos cambios geológicos? Bueno, generalmente los cambios geológicos se registran en una escala geológica de tiempo para que muestre que los cambios suceden en el curso de millones de años. Un ejemplo de ello es la formación del Gran Cañón, en donde el río Colorado comenzó gradualmente a desgastar la roca de la planicie de Colorado hasta formar una fosa un poco más de 1 kilómetro de profundidad. Otro de los fenómenos que ocurre constantemente, aunque en este caso no sea percibido por nosotros debido a la magnitud del tiempo en el cual ocurre, es el movimiento de los continentes, que genera cambios en la forma y la posición de las masas terrestres. Aunque no son muy frecuentes, algunas veces los cambios geológicos se presentan en periodos cortos. Esto sucedió en este caso en la isla de Ranocca, en las Islas Salomón, donde un fuerte terremoto reveló parte de los arrecifes de coral que bordeaban la isla y causó que en unos solos minutos la isla adquiriera nuevas zonas, en este caso nuevas zonas de playas. Con respecto a las placas tectónicas, tenemos que la corteza terrestre está compuesta por placas sólidas, conocidas y llamadas como placas tectónicas, que tienen hasta 40 kilómetros de espesor y flotan en el manto líquido que corresponde a la roca profunda o magma, que se encuentra en el centro de la Tierra. Tal movimiento se da gracias al intercambio térmico entre el centro de la Tierra y también entre la superficie. Aunque sobre las placas se encuentran ubicados los continentes, estos no corresponden a una placa como tal, ya que estas pueden ser grandes y ocupar una mayor área. Algunas se encuentran totalmente debajo del océano. Existen placas tectónicas de diferentes tamaños. Tres se corresponden a las placas mayores, que son grandes y algunas pueden albergar continentes enteros, gracias a los cuales reciben su nombre. Son el caso de las placas norteamericanas, de África y de la Antártida. Adicionalmente, existen placas menores de las que hay docenas distribuidas por todo el planeta que a pesar de ser más pequeñas, también tienen una gran influencia en la modelación de las formas terrestres. ¿Cómo es la distribución de las placas tectónicas? Bueno, en este caso podemos observar cómo se ubican algunas placas tectónicas dentro de este mapa, en el que está en la foto, más grandes alrededor del planeta. Por un lado, las líneas rojas representan los bordes de cada una de ellas y en este caso las flechas como a las líneas verde, amarillas, indican hacia dónde se mueve esta placa. En Ecuador se da la unión de por lo menos tres importantes placas. Tenemos la placa de Nazca, la placa sudamericana y la placa de Cocos. La placa de Nazca, ubicada debajo del Océano Pacífico frente a la costa occidental de Sudamérica.
La placa sudamericana, sobre la que se encuentra la mayor parte de Sudamérica y es parcialmente responsable por la formación de la cordillera de los Andes. La placa de Coco, ubicada por debajo del Pacífico de la costa occidental de América Central. Con respecto a los tipos de límites entre las placas tectónicas, tenemos que existen tres tipos de límite: el límite divergente, transformante y convergente. Obviamente esto va según el movimiento que presentan las dos placas que están ubicadas junto a la otra. El límite divergente se da cuando dos placas se separan. Cuando este límite se encuentra bajo el océano, el magma del interior de la Tierra sube hacia la superficie y empuja dos placas en direcciones opuestas, debido a que surge material entre ellas. Un ejemplo es el dorsal del Atlántico, razón por la cual América se separa poco a poco de Europa y África y aumenta el tamaño del océano Atlántico. Tenemos el límite transformante. Se da cuando las placas no se alejan ni se acercan, sino que se mueven en direcciones contrarias uno frente a la otra. Este tipo de límite no produce grandes cambios en la morfología terrestre, pero sí pueden provocar constantes terremotos. Un ejemplo de ello es la falla, perdón, de San Andrés en la costa pacífica norteamericana, que causa una gran cantidad de temblores en esa zona. Con respecto al límite divergente, se da cuando dos placas se encuentran de frente y hacen presión una con otra. Este límite hace que los continentes, en este caso, sea lo contrario, se acerquen unos a otros. Ahora, con respecto a la formación de cadenas montañosas, tenemos que la formación de las cadenas montañosas se pueden presentar en dos casos. El primero es cuando dos placas chocan una frente a la otra, causando que se arruguen y se eleven formando cadenas montañosas. Este fenómeno es responsable del surgimiento de la cordillera del Himalaya en Asia, y en especial del monte Everest, el más alto del todo el mundo. El segundo fue el caso del fondo del océano cuando ocurre la subducción, que consiste en que al encontrarse dos placas, una de ellas se hunde bajo la otra y causa que aquella se quede por encima y se eleve y forme cadenas montañosas. Este fenómeno dio origen, en este caso, a la cordillera de los Andes en nuestra región, en Sudamérica. Con respecto a la deriva continental y a la expansión de los océanos, tenemos que la teoría del movimiento de las placas tectónicas o la tectónica de placas se basó en este caso en dos teorías previas que fueron bien aceptadas solo hasta la segunda mitad del siglo XX: la expansión de los fondos oceánicos y de la deriva continental. Con respecto a la expansión de los fondos oceánicos, tenemos que esta teoría surge en el fondo del océano, se encuentra un constante movimiento donde se desplaza de un lado hacia otro los dorsales debido al movimiento constante de las rocas provenientes de la astenosfera, que es la capa de la Tierra en la cual se mueven las placas tectónicas. Esta teoría enuncia, en este caso, el cambio geológico estadounidense, en este caso, que se basa en el relieve, en la orientación magnética, y en las rocas del fondo marino y los movimientos sísmicos y también los volcanes submarinos. Con respecto a la deriva continental, nos indican que esta teoría sugiere que los continentes se desplazan sobre la superficie terrestre, donde este movimiento sería el responsable de qué, sería el responsable de la formación de las cadenas, en este caso las cadenas montañosas, tanto de valles y océanos. También explica los cambios en el nivel del mar y la distribución de los seres vivos en el planeta. Según el geofísico alemán Alfred Wegener, autor de esta teoría, los continentes están unidos hace aproximadamente 250 millones de años en un supercontinente llamado Pangea, que luego se separó en dos masas, una al norte llamada en este caso la Eurasia, que incluía a Norteamérica y Euroasia, sin la península de India, y una al sur llamada Gondwana, que incluía a Sudamérica, África, India, Australia, Antártida y Nueva Zelanda. Luego estas masas se dividieron y se movieron hasta tomar posiciones que en este caso ya nosotros reconocemos en la actualidad.
Ahora, con respecto a la evidencia de la deriva continental, tenemos evidencias geográficas, paleontológicas, evidencias geológicas, paleoclimáticas y paleomagnéticas. Con las evidencias geográficas, las formas que presentan las costas de los continentes que bordean el Océano Atlántico coincide casi perfectamente. Así, por ejemplo, las costas de Sudamérica y las de África parecen encajar como piezas de rompecabezas. Como ustedes están viendo en esta imagen, a ver, déjenme ver si puedo señalar. Ya, aquí tenemos a la Tierra, bueno, como era en un principio. Se dan cuenta que poco a poco se ha ido separando, separando y así hasta lo que conocemos en la actualidad. Esto es lo que lo dicen, que una evidencia geográfica es que estos es como una especie de rompecabezas, que Sudamérica encaja con este continente y así también con Norteamérica, donde todo comenzó así, ¿verdad? Y obviamente esta expansión va a seguir hasta que llegue un punto en que le vamos a dar la vuelta y volveremos a estar así, pero de un lado contrario. En esto es lo que se basa la Pangea y también nos ayuda a ver el movimiento que han tenido las placas tectónicas. Si comenzamos así, ahorita nos encontramos así, en unos cientos de miles de años, de millones de años, vamos a volver nuevamente hasta este punto, pero obviamente en el lado contrario, donde América va a estar del lado de acá y Europa, Asia van a estar de este lado de acá chocando. Pero originalmente estábamos de este modo. Y como ustedes se dan cuenta, era una gran placa la cual se ha ido resquebrajando, resquebrajando y dar origen a esta que nosotros tenemos actualmente, que es como conocemos a nuestro planeta Tierra, nuestro globo terráqueo. Las evidencias paleontológicas, estas han encontrado fósiles de plantas y animales iguales a lo largo del Océano Atlántico en África y en Sudamérica. Estos fósiles corresponden a los periodos carboníferos, pérmicos, triásicos de la historia geológica de la Tierra. Lo que es evidente en la conexión geográfica es que en el pasado y hoy en la cual no existe geológicas, en este caso sobre los continentes al lado y lado del Atlántico, existen estructuras geológicas formadas por rocas antiguas hace aproximadamente unos 200 millones de años, que de repente acaban en el borde del continente y no continúan en el océano. Sin embargo, al estudiar las estructuras norteamericanas y europeas, estas coinciden. Unas son la continuación de las otras, aunque estén separadas por miles de kilómetros. Las evidencias paleoclimáticas. Estas evidencias se refieren a los climas en el pasado. En Norteamérica, Asia y Europa se han encontrado evidencias de arrecifes coralinos antiguos y otras marcas de ambientes pasados que sugieren que estas zonas estuvieron en una región tropical hace aproximadamente 330 millones de años. Además, en América del Sur, África, India y Australia, se han encontrado marcas de climas polares, en lo que indica que antiguamente estas zonas estuvieron ubicada cerca del Polo Sur. Esto se muestra, en este caso, que los continentes se han movido. Y las paleomagnéticas, estas evidencias se refieren a las características, en este caso, las características magnéticas del planeta y de las rocas antiguas, que consisten en datos recolectados de las antiguas rocas que se originaron hace millones de años, que corresponden a, en este caso, la orientación magnética, que presentan los materiales de los que están compuestos respecto al campo magnético de la Tierra. Se encontró que los continentes se han movido porque la orientación de sus materiales no corresponde a la colocación de lo que se esperaría si hubieran estado siempre en la misma posición. Y ahora, ¿cómo se ha dado la distribución, en este caso, de los seres vivos? Tenemos que la biografía trata la distribución de las especies en la superficie terrestre. La historia de los cambios geológicos y meteorológicos explica esta gran parte de la distribución de las especies. Las poblaciones tienden a dispersarse hasta encontrar un límite o barrera que puede ser una cadena montañosa, nieves perpetuas o suelos desérticos. Los seres vivos tenemos también, bueno, también tenemos los factores físicos.
En este caso, no se encuentran repartidos de forma uniforme en la biosfera terrestre. La distribución de la diversidad biológica actual es el resultado de procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos a lo largo del tiempo, desde la aparición de la vida en la Tierra. Entre los factores que condicionan la distribución de la biodiversidad se encuentran la latitud, altitud, disponibilidad del agua, la heterogeneidad de hábitats, la producción primaria, la insularidad, la superficie, la estabilidad ambiental y los procesos ocurridos a lo largo de la historia geológica y evolutiva regional. Con respecto a la latitud, es de la distancia entre la línea del ecuador y el punto determinado de la Tierra. La riqueza de especies o de biodiversidad aumenta por lo general desde los polos hacia el ecuador, tanto en medios terrestres como en acuáticos. La latitud condiciona en gran parte elementos climáticos vitales para los seres vivos, como la temperatura, la precipitación y la iluminación. La altitud es la distancia vertical que existe entre puntos de la Tierra y el nivel del mar. La diversidad constituye con la altitud cuando viajamos de un lugar a otro. Las zonas más cálidas están en una menor altitud y en ellas encontramos más diversidad de especies. En cambio, en las zonas más altas, como los páramos y nevados, suelen ser zonas con menor riqueza y diversidad de las especies. Las cordilleras presentan una barrera geográfica para muchas especies que habitan en regiones bajas, ya que no pueden cruzar de un lado a otro debido a que no poseen las adaptaciones necesarias para ese medio. Tenemos también la disponibilidad del agua. Sabemos que el agua es un recurso indispensable para la vida. Por ello, las zonas extremadamente áridas, como los desiertos, tienen una menor diversidad que áreas con humedad abundante y distribuida uniformemente a lo largo de los años. Estas últimas albergan un mayor número de especies, como el caso de los bosques húmedos tropicales. Tenemos también la heterogeneidad en los hábitats. Lugares con mayor variedad en cuanto a geología, tipos de suelo, microclimas, altitudes, etcétera, poseen una mayor diversidad porque ofrecen variedad de recursos disponibles para las especies que en este van a habitar. La productividad primaria. En ecosistemas terrestres tenemos que las zonas de mayor productividad primaria se ubican en el regional ecuatorial, donde la combinación de temperaturas cálidas y precipitaciones durante todo el año mantienen elevadas tasas de fotosíntesis por parte de las plantas y algas, siendo que la mayor tasa de productividad primaria no la tienen los ecosistemas terrestres, sino los ecosistemas marinos, que son los más productivos del planeta. En otras razones, por la actividad de las algas y el fitoplancton, el océano, en el océano abierto, la productividad primaria está determinada por la dinámica estacional de la termoclina, que es la capa dentro del agua en la que se producen los cambios drásticos de la temperatura, y por el transporte vertical de los nutrientes de las profundidades de las aguas superficiales. En los océanos tropicales, esta mezcla vertical de nutrientes está bloqueada por la termoclina permanente, donde las tasas máximas de producción primaria marina se registran a lo largo de las costas, sobre la plataforma continental y en la zona de los arrecifes. La insularidad. Tenemos que la riqueza de las especies en territorios insulares es menor que en territorios continentales, siendo que las islas, en este caso, constituyen un tercio de los puntos calientes de la biodiversidad debido a la alta tasa de endemismo. La superficie, en este caso, cuando hablamos de superficie, en general, cuanto mayor es una región, más especies contienen. Las áreas comprendidas entre trópicos constituye una inmensa zona de la Tierra. Y por último, la estabilidad ambiental. Los ambientes físicamente extremos limitan a la diversidad de los organismos. En los 50 grados de latitud se abarcan trópicos, donde la temperatura media anual varía muy poco. La relativa ausencia de perturbaciones en las últimas decenas de miles de años, desde en este caso el Pleistoceno, podría explicar la gran diversidad de las selvas húmedas ecuatoriales. El relieve. El relieve es uno de los factores que determina la distribución de muchas especies terrestres, ya que
puede presentar una gran barrera para la dispersión de ellas. El origen de las cordilleras montañosas y de los valles es producto del movimiento de las placas tectónicas y de la acción posterior del agua, que erosiona y modela las rocas y genera también las condiciones de relieve propias de cada región. La orogénesis es el nombre que recibe la formación de las cordilleras montañosas gracias a una deformación a gran escala que involucra la litosfera o capa sólida superior del planeta formada por rocas. Se puede dar cuando las placas tectónicas chocan y se pliegan y son empujadas hacia la superficie. Las cadenas montañosas reciben el nombre de orógenos, que existen dos tipos de orógenos de acuerdo a cómo se originaron por colisión y por térmicos. Ahora, tenemos las clases de orógenos, los orógenos por colisión y orógenos térmicos. Los erógenos por colisión surgieron gracias a un límite convergente donde las placas, en este caso, se encontraron y ejercieron tanta presión la una sobre la otra, lo que provocó el levantamiento de una de ellas y se formó una cadena montañosa. En este tipo de formación de relieve no hay vulcanismo, solo se pliegan las capas de roca y de material que han sido depositadas allí por miles de años. Un ejemplo de este proceso es el surgimiento de la cadena montañosa alpina Himalaya en Europa y Asia. Con respecto a los erógenos térmicos, surgieron gracias a un límite convergente donde dos placas se encontraron y una por la presión y una de ellas se hundió bajo la otra a través, en este caso, del proceso de subdivisión. Este proceso desencadenó el plegamiento y levantamiento de una de ellas y también la actividad volcánica que complementó la formación del relieve. Así el magma al centro de la Tierra ascenderá y saldrá por los volcanes de la zona y depositará material de lava y cenizas que se enfriará y convertirá en roca, aumentando la altura de las cadenas montañosas en formación. Un ejemplo de este proceso es el surgimiento de la cordillera de los Andes, donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa sudamericana y provoca que ésta ascienda y que haya presencia de volcanes en la zona. A ello se deben los volcanes de la cordillera central, en este caso, de nuestro país. Efectos del clima. La atmósfera es una delgada capa de gases que rodea la Tierra. Está en estrecha relación con el océano y los continentes, que en conjunto se encargan de modelar el clima y el tiempo atmosférico en un determinado lugar. Como el clima es más estable, no cambia en cortos periodos y caracteriza una región donde el tiempo atmosférico puede cambiar día a día. El tipo de clima es una región, se determina por varios factores. Los principales son la latitud, altitud, relieve y la distancia del mar. La latitud son las zonas más cercanas a los polos y tienen climas más fríos que las que están próximas al Ecuador. La altitud, donde las zonas altas y de relieve montañoso generalmente tienen climas con temperaturas bajas y abundantes precipitaciones. Y las distancias al mar, que son las zonas próximas al mar, generalmente presentan temperaturas templadas durante todo el año. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Retiros de tomar para la lista, para la grabación.